Hola, buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. Estamos aquí para presentar el libro El laberinto de la mente del autor Radko Chichavsky, que tenemos aquí. También nos acompaña Sergio Martín, que es escritor y el editor del libro, y también nos acompaña el actor Jesús Garza, que es un sketch. Y pues bienvenidos. ¡Bravo! Bueno, yo quisiera decirles que definitivamente a mí me tocó hacer la parte de revisar y editar y todo el proceso de producción del libro, y realmente me sorprendió. Me sorprendió porque primero no me esperaba un libro tan sencillo y al mismo tiempo tan técnico. Entonces dije, oye, es que está fluido, se va, de veras que en un par de sentadas se lo echa uno, porque está muy fluido y está muy bien estructurado, como ya lo comentaron, pero también está muy técnico y sí tiene muchas alternativas, muchas variedades. Lo primero que me llamó la atención fue el laberinto de la mente. Pues ya lo comentó el doctor, realmente creo que sigue siendo un laberinto, y yo creo que los dos grandes aspectos que son muy interesantes y todavía muy controversiales, que hoy por hoy todavía no acabamos de resolver, es la mente y la conciencia. Hay gente que piensa que es lo mismo, hay gente que igual que la mente hablan de una conciencia colectiva o una conciencia interna, una conciencia propia. Sabemos que existe porque, pues si nos vamos al principio de Descartes, ¿no? Pienso y luego existo. Entonces, pero no hay una evidencia concreta en el sentido físico de ese pensamiento, sino solamente es una evidencia propia, es una autoevidencia, y eso es quizás por lo que se le llame la conciencia. Una de las cosas también que se me hizo muy interesante de esto es que al mencionar que la mente es un laberinto, yo me pregunté, ¿sí es un laberinto? ¿Es un laberinto la mente? O sea, porque yo lo veo desde el punto de vista más metafórico. Es un laberinto porque no lo comprendemos precisamente, no porque nos haga que realmente nos esté perdiendo a tratar de recorrerla, ¿no? Y este libro también, como subtítulo, dice Camino hacia una conciencia ampliada. O sea, significa que dentro de ese laberinto hay una ruta que debemos seguir, hay algo que podemos escalar. ¿Y qué significa ampliar la conciencia? ¿Qué es eso? O sea, el diccionario de la Real Academia define la conciencia como el conocimiento inmediato, espontáneo y reflexivo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos, de sus reflexiones y de las cosas. O sea, es darse cuenta de uno mismo y de lo que está pasando en su medio ambiente. Sin embargo, cuando hablamos de un animal, pues el animal también tiene cierta conciencia, se da cuenta de sí mismo, se da cuenta de que tiene que procurarse seguridad, que tiene que procurarse alimento, que si está en peligro, que si no, hay cierta conciencia también de su medio ambiente. Entonces, aquí es importante saber cuál es el papel que juega la conciencia en ese laberinto de la mente. ¿Cómo se relaciona exactamente? Es esa conciencia la que nos va a dar el camino, y necesitamos ampliarla para poderlo recorrer. Si realmente existe ese camino, esa ampliación de la conciencia, el libro menciona varias técnicas, varios sucesos, y nos damos cuenta
que esa conciencia está cambiando muchas veces a lo largo del día. A veces está más ampliada, a veces menos ampliada. A veces se usan mecanismos para poder alcanzar estados de conciencia alterada, y está cambiando todo el tiempo. Entonces, si ampliar la conciencia es la salida de este enredo, esa es la puerta a la que queremos llegar, ampliar la conciencia. Sabemos qué es ampliar nuestra conciencia, es conocer más, porque si la conciencia es el conocimiento de nosotros mismos, de nuestro ambiente y todo eso, ampliar esa conciencia es conocer más. En otras palabras, la conciencia es conocimiento. ¿Y cómo aplica este conocimiento cuando hablamos de culturas diferentes? Cuando hablamos de la psicología occidental, cuando hablamos de las enseñanzas orientales, cuando hablamos de los nuevos descubrimientos, y no confundirlo ahora también con la inteligencia artificial. Estamos hablando de conciencia, no de inteligencia artificial, que es la capacidad de resolver problemas de manera artificial, ¿no? Sino de conciencia, darse cuenta de sí mismo. Yo dudo que en algún momento dado pudiera haber una conciencia artificial, pero tampoco me atrevo a ser categórico en ello, ¿no? Para esto me surgieron varias preguntas que a lo mejor a lo largo de la plática, como decía el doctor, las iremos tratando de resolver y nos vamos a apoyar en Radko. Primero me llama también mucho la atención de qué fue lo que le impulsó a escribir este tema. ¿Por qué este tema? ¿No? ¿Qué tiene que ver con su vida cotidiana, con su vida diaria, con sus expectativas de mejora, con su propia conciencia o esa intención de ampliar su propia conciencia? Me surgió una pregunta que es, ¿se puede medir la conciencia? ¿Existe ya algún método para medir la conciencia? Si tenemos culturas diferentes, ¿cómo medimos la conciencia de una persona que vive en la ciudad y una persona que vive en el campo, o de una persona que vive en soledad? ¿Se puede medir la conciencia? ¿Se pueden establecer parámetros de comparación entre el conocimiento de uno mismo y el conocimiento que de sí mismo tiene otra persona? ¿Podemos compararlo eso? Porque si no podemos comparar, ¿cómo sabemos si podemos ampliar la conciencia, no? ¿Cómo podemos saber si se está ampliando, si no se está ampliando? Y si esa ampliación de conciencia no es efímera, fugaz, no es momentánea. Los grandes lamas, las meditaciones y todo, pues también sirve para hacer una ampliación de conciencia, pero mi pregunta ¿es efímera? ¿Es fugaz? Y si no es así, ¿cuál es el impacto que tiene en sus vidas cotidianas, en la sociedad? ¿Sí? Todo eso lo trata Radko en el libro, y por eso digo, es inmensamente interesante porque abarca muchísimo. Parece mentira, pero en 240 hojas no pensé que cupiera tanta información. O sea, es realmente muy una condensación, y como decía, es una condensación iniciática. Un momento cuando alguien amplía su conciencia, ¿cómo sabemos o cómo identificamos a alguien que ya amplió su conciencia? Con el silencio, como decía el doctor, entra en un estado de contemplación, ya no percibe emociones, no se deja llevar por la ira. ¿Cómo lo identificamos? Y bueno, pues, ¿qué respuestas podemos encontrar en este libro que es El laberinto de la mente, donde habita nuestra conciencia? ¿Y cuál sería la pauta para seguir, ¿no? ¿Cómo podemos iniciar nosotros? Y si yo quiero ampliar mi conciencia, ¿por dónde empiezo? Hay tantas formas, tantos métodos que se han usado desde siempre, desde hiperventilar, hacer danzas con cierto ritual, por ciertas creencias, meditar,
o usar inclusive psicotrópicos o psicodélicos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha experimentado mucho con eso también? ¿Y por qué deberíamos ampliar nuestra conciencia? ¿Cuál sería el beneficio de ampliar nuestra conciencia? ¿Qué obtendríamos de una conciencia ampliada nosotros? ¿Mejoraría nuestra familia? ¿Tendríamos una mejor economía familiar? ¿Nos alimentaríamos más? ¿O practicaríamos 20 minutos y 20 minutos hasta completar una hora en nuestro propio beneficio? ¿Qué es entonces? ¿Cómo nos sirve? ¿Cómo podemos comprender mejor la realidad si es que eso es lo que estamos buscando? Si la ampliación de la conciencia es para comprender la realidad, pues digo, entonces no la comprendemos ahorita. ¿Qué es lo que está pasando, no? Y esta ampliación de la conciencia está ligada a la búsqueda de significado de la vida. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos en la búsqueda del significado de la vida, del sentido de nuestras propias vidas, y se habla mucho del significado de la vida, el hombre en busca del sentido. Esa ampliación de la conciencia está ligada a encontrar o poder encontrar ese significado que todos buscamos. Y bueno, ¿cómo se refleja esta conciencia también en las decisiones colectivas, las decisiones individuales, en los hechos prácticos, en lo tangible, en lo real? ¿Y qué beneficio denota en todo ello? También sabemos que hay muchos puntos de vista, muchas formas de ver el mundo. No es que existan muchos mundos, es el mismo, pero el mundo que nosotros conocemos e interpretamos como real está solamente en nuestras conciencias, y además puede verse afectado por la conciencia colectiva, o llamémosle cultura, que también es muy importante distinguir. Ahora, hay varias vertientes. Está la parte espiritual, la parte científica, que a veces chocan, y finalmente yo me preguntaría, ¿se puede conciliar las prácticas científicas, llamémoslos psicológicas, psiquiátricas, con las prácticas espirituales, llamémosle religiosas, filosóficas y metafísicas? O sea, todas esas preguntas, algunas van a encontrar respuestas en este libro, ¿sí? Y para ello, para que nos diera a lo mejor un esbozo, empezando primero por saber qué fue lo que lanzó a Radko en esta aventura, por qué este tema y cómo resuelve todos estos cuestionamientos, pues le cedo la palabra a Radko Ticharski.